Señor rector de esta basílica, mi hermano concelebrante, presidente de la Hermandad de Nuestra Señora del Prado y miembros de su Junta de Gobierno, queridos hermanos todos, devotos de vuestra patrona, cuya solemnidad estamos ya comenzando a celebrar, y todos los que siguen esta celebración desde el canal diocesano de televisión y las ondas de Radio Santa María, a quien también nosotros hacemos muy presente en esta celebración. Vamos terminando poco a poco nuestra novena y en los últimos días se tiene que ir concentrando mucho de lo que estamos diciendo, considerando sobre la fe. Tenemos que ir centrando en lo más concreto posible, porque la novena, que yo decía desde el primer día que es una ocasión, se va terminando, pero no queremos que sea una ocasión desperdiciada. Fe. Hemos dicho muchas cosas con las que se puede identificar la fe. Ayer hablábamos de la alegría cristiana, que es verdaderamente sinónimo de la fe, porque no tiene ahora esa raíz, otra raíz distinta, la alegría cristiana, más que la fe. Pero hay algo en lo que la fe se fortalece y se actúa. Y ese algo es la oración. Pero yo diría que hay una oración particularmente que es importante. Vamos al Evangelio que acabamos de proclamar. El ángel Gabriel se presenta a María y le dice: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Unas palabras muy semejantes había dirigido Dios por medio de ángeles a personajes del Antiguo Testamento. Casi idénticas palabras, menos lo de llena de gracia, se dirigieron por un ángel al juez Gedeón. Cuando María recibe estas palabras, su respuesta, su reacción, no es decir, ¿dónde están los filisteos o los amalecitas que vamos a combatirlos? No. Nuestra madre se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. La actitud de nuestra madre, la Virgen, es detenerse ante este acontecimiento inexplicable que ella no entiende ni puede entender sin una luz particular de Dios, que le será dada, por supuesto. Se para y se preguntaba en su interior el sentido de aquel saludo. A veces nosotros, ante cualquier acontecimiento, cualquier necesidad, inmediatamente, sin más, queremos pasar a la acción. Somos hijos de nuestro tiempo y también víctimas de eso que ha terminado llamándose en nuestro siglo la herejía de la acción. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y no hacemos como María, pararnos para preguntar qué sentido tiene la palabra de Dios que nos está llamando. Por eso, ¿qué es fe? Pues hoy vamos a decir claramente que fe es orar y meditar y contemplar y dar vueltas en nuestro interior y considerar en presencia del Señor lo que Él quiere de nosotros. Eso es fe. Y evidentemente en esta novena nuestra Madre la Virgen es el primer ejemplo. Y esto está presente en el texto del Evangelio de hoy. Pero miremos
al máximo ejemplo a nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Imagínense ustedes, el pueblo de Israel y en cierto sentido toda la humanidad llevaba miles de años esperando un Salvador, Israel su Mesías, y se hace esperar, como digo, miles de años. Y llega a este mundo y poquísimos son puestos al corriente de que ha llegado. María, por supuesto, José, algo después. Luego los evangelios nos hablan de unos pastores que había en Belén, y más tarde los magos de Oriente. No nos olvidemos a Isabel, que también recibió una revelación. Por tanto, muy pocos se enteran. Y ahora pasan más de 30 años. Y la humanidad e Israel esperando. Nosotros, con nuestra impaciencia, diríamos, ¿por qué Dios pierde tanto el tiempo? ¿Por qué no envió ya el Salvador en tiempos de Abraham, que era un hombre de fe? ¿Por qué no vino entonces a redimir a los hombres? Y pasan, como digo, ahora más de 30 años y el Señor va al Jordán a recibir ese bautismo que impartía Juan. Y después se retira al desierto 40 días, y dice el Evangelio con sus 40 noches, a orar. Y uno se pregunta, ¿es que en esos 30 años anteriores no había tenido tiempo de sobra para orar y meditar? Que ahora después del bautismo tiene que retirarse al desierto 40 días más. El Señor lo hace. Y nosotros realmente impacientes le podemos decir, Señor, pero ¿a qué esperas? Y comienza una vida pública extraordinariamente breve si lo comparamos con la importancia del mensaje. Comienza una vida pública breve, pero en esta vida pública, desde el primer capítulo del Evangelio de San Marcos, se nos dice que Jesús, antes del amanecer, se levantó y se fue a un lugar apartado y se puso a orar. Y allí ya, de buena mañana, lo encontraron los apóstoles que habían ido a buscarle y a decir, todos te buscan. Sin poder comprender, ¿y qué haces aquí, perdiendo el tiempo, cuando hay tanta necesidad, cuando tantas personas te buscan? Y el Señor, pues, se levantaba tan temprano, dice San Marcos, antes del amanecer, en plena noche, para buscar ese lugar apartado para orar. Y Él era el Hijo de Dios, era el Verbo del Eterno Padre, unido en la Trinidad al Padre y al Espíritu. Pero en su humanidad, Él necesitaba también vivir la fe, vivir esa unión con el Señor, que requiere de tiempos, que requiere detenerse, que requiere ese preguntarnos cuál es el sentido de lo que Dios dice, de lo que Dios espera de nosotros, de lo que Dios quiere. Pasemos ahora a nuestros días, al siglo XXI. Una de las industrias que mueven actualmente en nuestro mundo miles y miles de millones de euros o de dólares es la industria del ocio, del entretenimiento.
Quizás las sociedades opulentas pues tienen más tiempo libre y quieren llenar el tiempo libre pues con diversiones, con espectáculos. Y a nosotros pues se nos ofrece la música y se nos ofrecen las plataformas de televisión, se nos ofrece los espectáculos deportivos que generan siempre también tanta pasión, y parece que lo importante es esto, no encontrar ese tiempo para uno pararse, no encontrar el tiempo, diríamos, para perderlo, meditando y preguntándonos. Y hace ya bastantes años, yo le oí, no lo leí, escuché a un sacerdote una frase que después de más de 20 años me he olvidado, y quise encontrar el origen, si eso lo había escrito alguien, o lo había dicho alguien conocido, o algún santo, y el sacerdote a quien yo se lo oí no conocía. Él me decía que él también lo había oído. Pero lo comparto con ustedes, porque yo todavía le doy vueltas a esa frase. Decía, basta con no estar distraído para quedar maravillado. Y a mí me parece totalmente contracultural. Todo nuestro mundo está invitando a la diversión, al entretenimiento, y en vez de la distracción se nos invita a la atención. Basta con no estar distraído para quedar maravillado. Yo pienso, esto no me lo ha dicho nadie, es una reflexión, que hay dos tipos de distracciones. Y no me refiero ya al espectáculo o a los espectáculos, no. Hay dos tipos de distracciones. Unas vamos a llamarlas las invasiones. Ahora explicaré qué quiero decir. Y otro tipo de distracciones son las evasiones. Invasiones y evasiones. Las invasiones vienen de dentro. Pues son, por ejemplo, esos agresivos elementos que tratan de meterse en nuestra vida, que a veces producen placer, otras veces producen angustia, pero siempre erosionan incluso nuestra psicología, erosionan nuestra paz interior. Cuando Teresa de Jesús hablaba de su castillo interior, decía que en las primeras moradas se introducían muchas de estas invasiones en el castillo. Las llamaba sabandijas y otros bichos asquerosos que tenían capacidad para meterse en las primeras moradas. Ya a partir de las segundas prácticamente desaparecían y a las terceras no llegaban. Pero en las primeras pululaban por allí. Para mí, las invasiones de dentro. Las evasiones. Las evasiones son el empeño de huir de nuestra vida, porque no somos capaces de enfrentarnos con madurez y con verdad a los problemas de la vida. Cuando uno ve verdaderamente con tristeza la cantidad, por ejemplo, de fracasos matrimoniales en nuestra sociedad y en nuestro mundo, las personas que quieren o se empeñan en decir que quieren experimentar cosas nuevas, y las cosas a veces más extravagantes y en el fondo más infantiles que uno se puede imaginar.
cuando uno se da cuenta de esa pasión enfermiza, a veces por los espectáculos de que hablaba antes, ya sea pasión por los espectáculos deportivos, por las series de televisión. Hay cosas que nos molestan, nos interrumpen ahí, aunque son cosas secundarias. Cuando vemos, por ejemplo, el deseo obsesivo de tantas personas en nuestro mundo, que parece que fueran a vivir para siempre, que esta vida, en vez de temporal, fuera eterna, y todo lo que quieren es mantenerse jóvenes. Y así, pues, otras grandes industrias, los suplementos alimenticios, los productos de belleza, las suscripciones a gimnasios, personas que, está bien la vida sana, claro que sí, pero hay personas que no es que se cuiden para vivir, sino que viven para cuidarse. Y aquí es donde está el problema. No cuidarse para vivir, sino vivir para cuidarse, con esa obsesión. Todo eso les llamo evasiones. En el fondo, no enfrentarse con la vida tal como es, tal como se presenta. Pero junto a las evasiones y a las invasiones hay una tercera posibilidad, que es a la que se refiere esa frase que yo recuerdo después de más de 20 años. Basta con no estar distraído para quedar maravillado. La tercera posibilidad es quedarse, pararse, mirar y maravillarse, asombrarse. Es la actitud del cristiano orante, es la actitud del contemplativo. Frente a esta vida nuestra en que estamos tan limitados por nuestro cuerpo, por nuestra época, nuestra historia, ese capital de días de nuestra vida que se va agotando continuamente sin que haya una tregua, días que no volverán jamás atrás. Hay que plantearse los fines principales de nuestra existencia. ¿Para qué el Señor nos ha traído a este mundo? Y la respuesta, en el fondo, es bastante sencilla de comprender, no tanto de poner en práctica. El fin de nuestra existencia limitada es aprender a amar. Amar a Dios y al prójimo. Dice San Juan de la Cruz: en la tarde, en el atardecer de tu vida, te examinarán en el amor. Ese es el único examen que realmente hay que superar. Para eso nos estamos preparando cada día. Pararse y mirar es la actitud de Dios en los días de la creación, el Génesis. Después de cada uno de los días de la creación, dice: y vio Dios que era bueno. Dios mismo se complace, se maravilla en la bondad de todo lo que sale de sus manos. Es la actitud de Jesús a la que he hecho antes referencia, cuando se levanta muy temprano, antes del amanecer, para orar, o cuando sube al monte con el mismo empeño de orar, de pararse, de contemplar, de asombrarse. Hay una letrilla atribuida a San Juan de la Cruz, no sé con qué grado de verosimilitud, que se titula la suma de la perfección cristiana. Dice: olvido de lo creado, memoria del Creador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Esa atención a lo interior, esa actitud de la oración interior, de preguntarse por el sentido de las cosas a la luz de Dios, eso es también fe. Esa es la actitud de María en el Magnificat,
cuando ella dice, el poderoso ha hecho maravillas en mí, o ha hecho obras grandes, según la traducción litúrgica. Obras grandes, su nombre es santo. En este camino de la fe, y en este pequeño camino que es nuestra novena de este año, en que vamos llegando al final, como yo os decía al comenzar, no perdamos la oportunidad. No hay que tener pena de que estos cultos solemnes a nuestra Madre la Virgen del Prado terminen. Hay que ponerse a hacer camino con ella. Hay que ponerse a cantar con ella las misericordias del Señor. Hay que pedir gracia al mismo Señor por mediación de nuestra Madre para adquirir esa atención a lo interior, esa actitud contemplativa a imitación de la Virgen. Así sea.